Les invito que me acompañen a Lucas capítulo 24. Vamos a permitir que la palabra del Señor se glorifique y glorifique a nuestro Señor y que podamos dejar que el Espíritu Santo pueda permear su palabra en lo más profundo de nuestro ser. Cuando uno está en días de mucho frío, busca con qué calentarse, ¿no? Y las estufas, los braseritos, siempre vienen bien para estar cerca de un fuego, para calentarse las manos. Pero ¿qué hay con la frialdad espiritual? ¿Con qué calentamos eso? Bueno, ¿cuántos quieren que el Señor haga arder sus corazones? Bueno, esto no se logra con estufa. Podemos calentar la carne, pero ¿qué es lo que hace encender la pasión de un hijo de Dios? ¿Qué es lo que hace que nuestros corazones estén ardiendo? Hoy voy a titular así la enseñanza, que ardan nuestros corazones. Y está basada en un relato histórico de dos discípulos desilusionados. Dos discípulos en pleno descenso de Jerusalén a una pequeña aldea que se llama Emaús. De dos discípulos que pensaban que iba a pasar algo y no pasó nada. La desilusión, la frialdad, el desánimo, la apatía, el creer algo y no ver nada, bueno, hace de que se enfríe el corazón. ¿Y cómo lograr que el corazón esté ardiendo otra vez? Y es curioso ver el protagonismo del mismísimo Salvador aquí. Y es lo que queremos que hoy lo haga otra vez, a través de su palabra. Lucas capítulo 24, ¿me da un poquito de retorno acá con este? Lucas capítulo 24, vamos a tomar lectura desde el versículo 13, que cita allí hasta el versículo 35, en el camino a Emaús. Dice así las Escrituras: y aquí que dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Esto aproximadamente son 11 kilómetros. ¿Sí? Jerusalén está en un monte, ahí estaba la ciudad y ellos estaban descendiendo hacia una aldea a 11 kilómetros que estaba allí, se llamaba Emaús. Y dice, e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, ¿qué pasó? Diga conmigo, Jesús mismo. No otro, no Pedro, no Juan, no un apóstol, el mismo Jesús se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le reconociesen. Y Jesús les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y qué más le preguntó? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofás, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido estos días? Entonces Jesús le dijo, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy
ya es el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado algunas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces Jesús les dijo: insensatos y tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Y Jesús hizo esto comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse diciendo, ¿qué cosa? Quédate con nosotros, pues se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. Y se decían unos a otros: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros cuando nos calentábamos en la estufa? ¿Qué hace arder nuestro corazón? ¿No ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos y les decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les había acontecido en el camino y cómo les habían reconocido al partir el pan. Padre, en este momento nos hemos introducido por el Espíritu al Espíritu de tu palabra. Y aquí estamos nosotros también, ante tu presencia. Padre, ayúdanos a no ver esto como una historia vieja. Permítenos traerla al presente ahora mismo y aplicarla a nuestras vidas. Porque, Señor, también necesitamos que arda en nuestros corazones. Señor, háblanos por tu Espíritu Santo. Amén. Si tuviésemos que definir este relato para explicarlo en forma expositiva, es necesario que nosotros podamos primeramente reconocer el contexto. Y para esto tenemos que saber que era un contexto que para nosotros hoy, conociendo la palabra del Señor y la verdad de esta historia, sabemos que esto aconteció después que Jesús murió y que fue sepultado. Pero nosotros sabemos que Jesús resucitó. Pero estos dos discípulos no sabían qué había pasado. Todavía ellos no habían tenido la oportunidad de tener la seguridad y la convicción de que Jesús se había resucitado.
Así que imagínense, era un grupo minúsculo de discípulos que habían quedado fieles al Señor porque Jesús había movido multitudes durante su ministerio, pero una semana antes de que Él muriese crucificado en la cruz, la gran cantidad de discípulos y gente que lo seguía a Jesús buscando un milagro, buscando una sanidad, buscando alimento, buscando compasión. Una semana antes, Jesús había entrado a Jerusalén de una manera triunfal que todos decían, ¡Hosana al Rey! ¡Hosana y bendito sea el que viene en el nombre del Señor! Y la recepción era extraordinaria porque todo Jerusalén estaba impactada por Jesús, salvo el grupo pequeño de fariseos que incentivaban a buscar las maneras de llevarlo a muerte el Señor. Pero solo pasó una semana en que la mentalidad del corazón y el pensamiento de casi todos cambió. Una semana después de decir Hosana al Rey, esos mismos estaban diciendo crucifíquenle. Manden a Jesús a la muerte y suelten a Barrabás, un sedicioso. Aún los propios discípulos, cuando Jesús, después de la última cena, fueron a orar a Getsemaní, cuando vino Judas, el traidor, con toda la turba que venía a detener a Jesús, todos sus discípulos huyeron y lo dejaron solo. Y vemos nosotros el relato de que desde ese momento los apóstoles estaban escondidos por miedo a los judíos y Jesús había quedado solo allí en la cruz, desamparado por su pueblo, desamparado por sus discípulos, desamparado por sus apóstoles y desamparado por el Padre. Jesús experimentó la soledad y el dolor de la muerte en el abandono de la misericordia del Padre por nosotros. Y en ese contexto, los discípulos, sabiendo que Jesús había muerto, que había sido sepultado, relata Lucas la historia de dos. Y probablemente de los dos, uno, el más conocido, porque menciona su nombre, llamado Cleofás, en la cual relata esto Lucas porque no hay dudas de que este relato trascendió, porque ellos mismos, según el versículo 35, contaban después las cosas que habían pasado en el camino. O sea que Lucas, como un buen escritor, el doctor Lucas, que escribió, recopiló todas las cosas diligentemente para escribir el Evangelio y luego escribir Hechos de los Apóstoles, había tomado minuciosamente todos los detalles para escribir el Evangelio. O sea que lo que contaban y narraron ellos, bajo la inspiración del Espíritu Santo, Lucas escribe una historia, un relato que nos va a permitir a nosotros meditar en esta mañana. Principalmente, vemos nosotros el corazón de estos dos discípulos. ¿Cómo estaban ellos? Desilusionados. Estaban tristes. Estaban ellos derrumbados. Sin duda, lo que iba pasando era que estaban saliendo de Jerusalén, donde había sido el epicentro de todo esto, y se estaban retirando a una pequeña aldea llamada Emaús. Probablemente esa haya sido su casa allí porque ellos lo hicieron quedar a Jesús allí. A lo mejor ellos vivían en Emaús, pero habían subido a Jerusalén porque el Señor había entrado a Jerusalén de una manera triunfal con todos sus discípulos y ellos seguramente estuvieron allí, pero después que vieron a su líder crucificado y muerto y luego sepultado, estaban volviendo. Esto es cuando alguna persona sigue a Jesús con una expectativa errada. Se desilusionan. Es cuando buscan a Jesús por el motivo equivocado, no por algo genuino. Así que lo primero que vemos nosotros es que el estado
en que se encontraban estos dos discípulos verdaderamente era muy feo. Había desilusión, había dolor, había una depresión, había una desesperanza, y lo que más vemos aquí nosotros es que mientras ellos volvían esos 11 kilómetros caminando hacia Emaús, ellos iban hablando de las cosas que habían acontecido. Lo que vemos nosotros aquí es que dice el versículo 15 que mientras hablaban, también discutían. O sea que el tema de lo que había acontecido, había entre ellos puntos de desacuerdo también. Como verán, hermanos, cuando las cosas espirituales se las quieren discernir carnalmente, siempre va a haber desacuerdos y discusiones. Como verán, hermanos, la palabra de Dios, cuando no es tomada con fe y entendida a través de la luz espiritual que nos da el Espíritu Santo, muchos no van a entender y van a terminar en meras palabrerías nada más. Estos dos discípulos se encontraban con su alma afligida, pero también perturbado su espíritu porque no entendían lo que había pasado. ¿Cómo está usted siguiendo el camino del Señor? ¿Está siguiendo con su vida puesta conforme a lo que dice la palabra o está siguiendo en forma equivocada? Hoy los falsos predicadores están promoviendo una manera errada de caminar y los están llevando a abrazar una esperanza falsa, una redención falsa. Esa redención que ellos esperaban de Israel, cuando dicen, pensábamos que Él iba a redimir a Israel, no estaba hablando de la redención de los pecados, sino que ellos estaban hablando de la libertad del yugo de los romanos. Por lo tanto, que su pensamiento estaba puesto únicamente en su libertad, en su confort, en su prosperidad, en su crecimiento, y es exactamente lo mismo que los falsos predicadores de hoy están anunciando. Están llevando a las personas a que no miren la obra redentora de Cristo, sino que vean el bienestar que podrían lograr a través de Cristo. Y ese es un serio problema, porque lo único que van a lograr es hablar y discutir de cosas que no entienden. ¿Cuántas personas están desilusionadas de la iglesia porque se cansaron de que le saquen su dinero, prometiéndole que Dios le va a dar el doble, el triple, le va a prosperar y lo va a hacer millonario, pero sin embargo ya han pasado años y no tiene ni siquiera, y está peor su estado económico? O les han prometido que hagan ciertos ejercicios sacrificiales para que el matrimonio se una, para que la familia se vuelva a unir, para que los hijos sean libres de las drogadicciones. Y cuando ven que las cosas no están funcionando así, inmediatamente se apodera la desilusión, el desengaño. Piensan, esto fue toda una mentira. Lo primero que hace es usar los hechos errados para justificar sus pensamientos que le dicen, ¿viste? Fue un engaño más, fue una mentira más, porque siguieron a Cristo por motivos errados. Lo bueno es que en el peor estado en que ellos estaban, jamás fueron abandonados por quien murió por ellos. Porque no hay dudas que Jesús estuvo cumpliendo aquí lo que su propia palabra dice, que Él es el que nos buscó a nosotros, no nosotros a Él. Porque Él fue y vino a dar su vida por su pueblo. Y no hay duda que estos dos eran escogidos de antes de la fundación del mundo, pero que habían estado ellos mismos escuchando más la voz de su corazón que lo que la palabra les había dicho. Por eso es que vemos nosotros el interés de Jesús como primer punto de su pueblo. El interés que Jesús tiene por ti, hermano. Jesús está tan interesado por ti que no va a permitir que tu vida vaya en descenso
en desilusión, en desengaño. Jesús se arrimó a ellos. Fíjense ustedes, versículo 15. Sucedió que mientras hablaban y discutían, el mismo Señor Jesús, ¿qué pasó? Se acercó y caminó con ellos. 11 kilómetros. ¿Cuántos eran de acá hasta Yerbabuena? 11 kilómetros. Más o menos, ¿no? ¿Sí? En un auto canchereamos, 3 minutos podemos llegar. Caminando, ¿cuánto será? 1 kilómetro, ¿cuánto es? 10 cuadras. 11 kilómetros, 110 cuadras. ¿Caminó 110 cuadras alguna vez? Sí. A veces uno camina 11 kilómetros yendo de la cocina a la heladera, ¿no? Del living a la heladera. Y sigue uno camina, ¿no? Varios kilómetros. Pero ¿saben, hermanos? 110 cuadras, 11 kilómetros, ¿cuánto podría tardar una persona caminando? 10 cuadras, 20 minutos, media hora. ¿Cuánto podría ser entonces? ¿Será suficiente 2 horas y media de charla con Jesús? David decía, aunque sea 1 minuto. ¿Cuántas horas le dedicas al día para escuchar al Señor? Obviamente después del Sultán, del IF, del resumen deportivo. ¿Cuántos tiempo le dedicas a escuchar al Señor? Acá vemos nosotros que ellos no tenían ningún interés de escuchar al Señor. Pero Él sí tenía interés de escucharlo a ellos. Amén. ¿Qué es más importante, escuchar al Señor o que el Señor nos escuche a nosotros? No me responda, porque voy a entrar en un problema. Pero si decimos que es mucho más importante escuchar al Señor, es obvio, porque el resultado es transformar la vida de una persona. Pero, ¿sabes? Comienza con Él escuchándote a ti. ¿Le hablas a Él? Él está contigo. Es más, su palabra lo garantiza. Yo estaré con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Él está caminando con ellos. Probablemente 2 horas de camino, agregándole el tiempo que se quedó en la casa de ellos. Pero Jesús se interesó por los que hablaban, porque dice que Él se acercó y caminaba con ellos, y Jesús oía lo que ellos hablaban, porque le pregunta, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros? Jesús escuchó lo que iban hablando. Que pueden hablar 2 personas que están desilusionadas, que creen que todo ha sido una mentira, que todo fue una ilusión, que están desesperanzadas. ¿Qué creen que puede haber habido en esas palabras? Y encima discutiendo entre ellos. ¿Realmente le habrá interesado a Jesús? Claro que le interesó, por eso es que Él le preguntó, ¿qué es esto que están hablando? A todo esto vemos nosotros de que el transcurso de esas horas que estuvo caminando Jesús con ellos, había un plan de providencia de Dios en su decreto divino, de que al momento en que Jesús se arrime a ellos, sus ojos estén velados para que ellos no lo reconociesen, por ahora. Porque es exactamente lo mismo que está pasando en algunos de los que pueden estar aquí o incluso sentados, escuchando este mensaje, pero poniendo por
antes de la palabra de Dios lo que sus pensamientos les están diciendo. Y probablemente alguno de los que esté aquí hoy todavía tiene sus ojos velados para que no vean a Cristo. Pero es temporal. Es temporal. Porque tenía un propósito el Señor, por qué los ojos tenían que estar velados. ¿Saben por qué? Porque si Él se manifestaba inmediatamente quién era y ellos le reconocían, no iban a sacar de su corazón lo que ellos tenían. Lo que primero tenían que ellos era sacar lo que estaba ocupando mal el espacio que debe corresponder a la palabra del Señor. No solo que Él caminaba con ellos y se interesó por lo que estaban hablando, sino que también el Señor mismo se interesó por lo que estaban sintiendo. Porque Él les dijo, ¿y por qué estáis tristes? Saben, el mismo Señor sabe cómo estás. El mismo Salvador que está contigo, camina a tu lado y está a tu servicio. Porque Él quiere hacer arder tu corazón. También se interesa por tu estado. ¿Por qué estás así? Ellos respondieron en forma irónica, podríamos decir hasta atrevida. ¿Que acaso sos el único turista aquí? ¿Que no sabes qué es lo que ha acontecido en Jerusalén? ¿No sabes qué ha pasado en ella? Ahora, ¿Jesús sabía qué había pasado? ¿Qué cosas le dice el Señor? ¿Qué ha pasado? Muy bien, esa es la pregunta clave. Jesús te puede estar diciendo a ti, ¿me puedes contar qué es lo que ha pasado en Jerusalén? ¿Te animas a predicar el Evangelio de Jesús? Él necesita oír y saber qué sabes de lo que pasó allí. ¿Te animas a decirle a Jesús qué ha pasado allí? Ellos no van a hablar de Pilato, no van a hablar de Anás y Caifás, el sumo sacerdote. Ellos no van a hablar de Pedro o del traidor de Judas. Ellos dicen de Jesús el Nazareno. Apuntaron en quien ellos habían puesto su esperanza. Y a todo esto ya hace 3 días que está muerto. Nosotros creíamos que Él era el que nos iba a salvar de este flagelo de los romanos. Esperábamos que Él redimiese a Israel, rescatara a Israel. No hay duda que Él era diferente a todos porque era poderoso en palabras, delante de Dios y del todo el pueblo. Era el líder ideal. Todos confiábamos en Él. Algunos han dejado sus casas, sus cosas, sus trabajos, otros dejaron sus pescas allí en el mar, otros dejaron de ser los recaudadores de impuestos de Roma para seguirle porque todos esperábamos en Él. Y hoy está muerto. Hace 3 días que está muerto. ¿Por qué vives hoy diciendo que eres cristiano, pero viviendo como si fuera que tu Salvador está muerto? ¿Por qué vives como si fuera que Cristo, tu Redentor, está muerto? ¿Por qué sigues lamentándote y actuando en desesperanza?
porque las cosas no te están saliendo a ti. ¡Ey! Las cosas están saliendo perfectas para Él. Y si a Él le salen perfectos, yo soy beneficiado. Qué error de un falso evangelio es pensar que Cristo vino a solucionarte tus problemas. Él no vino a eso. Él vino a glorificar al Padre a través de la obediencia perfecta que tú y yo no pudimos jamás darle. Y obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Jesús se interesó en ellos. Ahora vemos también que Jesús le dedicó el tiempo necesario para estar con ellos. Si fueron 2 horas y media del trayecto, más el tiempo que estuvo en su casa, fue suficiente para que sus corazones ardan y ellos vengan, vuelvan a Jerusalén predicando el Evangelio. Ha resucitado, Él vive. Pero el tiempo que estás a solas con el Señor es suficiente para que el Señor transforme tu vida. ¿Anhelas ese tiempo? ¿O estás tan frío que solamente estás discutiendo de tus cosas que te pasan? Estás tan frío, te has enfriado tanto, que lo único que se ve en tu rostro es desesperanza. ¿Sabes qué hace la frialdad? Si alguien queda en un día como esto en un lugar donde hay nieve, se congela y se muere. ¿Y sabe qué hace el congelamiento? Los endurece. Los endurece. Y la hipotermia comienza a endurecer todo el cuerpo de tal forma que aún la sangre se empieza a congelar y el corazón colapsa. Y se muere. El enfriamiento espiritual es una señal de inactividad, de endurecimiento. Mírate cómo estás. ¿De qué Dios se está glorificando de tus actos? ¿De qué cosa Dios se está sirviendo de tu vida si estás inactivo? Estás duro. Estás frío. Y pretendes solamente calentarte con cosas terrenales. Con afectos familiares, con tus hijos, con tu esposo, tu esposa, con algo de dinero, con un pasar económico un poco mejor. ¿Con qué quieres volver al calor y al fuego de Dios? Debes analizar tu vida de tal manera que puedas decir, ¿soy yo una persona que estoy en verdad ardiendo en la pasión por Cristo? ¿O el enfriamiento me está llevando cada vez más a la dureza y a la incredulidad? Por eso dejaste de orar. Por eso dejaste de predicar. Por eso dejaste tu devoción de la palabra. Porque el que se está enfriando, se está endureciendo, se está congelando, está haciendo que su vida ya esté en peligro. Qué bueno que es saber que si eres un hijo de Dios, es porque Él te escogió de antes de la fundación del mundo. Y que no importa cuál es tu estado deplorable. Y que no importa que tú no le busques a Él. La verdad es que Él se acercó a ti
y camina contigo. Y te dice, cuéntame lo que estás viviendo. Y Él te ve que estás triste. Jesús quería pasar tiempo con ellos. Jesús les dio importancia y valor a ellos. ¿Quiénes eran estos discípulos? Pero lo que sí queda en claro, que según el versículo 33, cuando ellos volvieron corriendo a Jerusalén, hallaron ¿a quién? A los 11, que era un equipo de fútbol. ¿Quién eran estos 11? Los apóstoles. Eran 12, ¿se acuerdan? Quedaron 11. Ahora, ¿Jesús no tendría que haber estado allí con los 11 que era más importante? ¿Por qué fue a buscar a estos 2 que se iban a Emaús? Porque para el Señor ninguno de sus escogidos es diferente. Algunos tienen un concepto diciendo, ¿qué me va a escuchar a mí el Señor? Seguro que el Señor no escucha más al pastor o a este evangelista. Seguro que el Señor tiene más trato con esto que estas mejores espirituales o que sirven en la obra. ¿Qué me va a escuchar a mí el Señor? ¿No te da paz al saber que no importa que los 11 apóstoles estaban en Jerusalén? Él fue a buscar a estos 2 que nadie sabe quién eran. Solamente Jesús sabía quiénes eran porque son de Él. ¿Sabes que así es como el Señor te fue a buscar? ¿Sabes que así Él te valoriza? ¿Sabes que así te está diciendo, yo te amo a ti, quiero estar contigo? ¿Sabes que esto es lo que te está hablando el Señor hoy para decirte, Él mismo Salvador, el que murió en la cruz por ti, es Él el que viene a buscarte a ti, aunque tú no le buscas? Aunque tú estés herido, aunque estés defraudado, aunque estés desilusionado, aunque hayas aprendido mal su palabra y te llevó a cometer esos errores, eres de Él. Y Él le dijo, Padre, ninguno de lo que me diste se han perdido. Yo los resucitaré en el día postrero. Es el buen pastor que da su vida por sus ovejas. Y tú eres una oveja de su rebaño. Y eso consuela mi alma al saber que todos los cristianos sellados por el Espíritu Santo y que hoy están enfriados y que están endurecidos y hasta parece que están muertos. Hermanos queridos, gocémonos, porque en el día de la gloria ninguno, absolutamente ninguno de los escogidos y sellados por el Señor se perderán, sino que todos volverán al Señor, porque Él los hará arder con su palabra. Jesús escuchó atentamente. ¿Y qué notó? Desde el versículo 19 que ellos comienzan a hablar de Jesús el Nazareno, Jesús empieza a entender que ellos no sabían que Él era el Salvador, el Hijo de Dios, sino que dijeron, era un varón profeta, era poderoso en palabra y en obra, pero ¿saben? Se terminó su poder cuando vino alguien más poderoso, los gobernantes y los principales de la sinagoga, y lo mataron. Un concepto errado. Jesús escuchaba atentamente. Y dice, hasta teníamos esperanza que Él sea el Redentor de Israel, pero ya hace 3 días que está sepultado, murió.
Aunque también nos han asombrado algunas mujeres que fueron al sepulcro y vinieron diciendo de que unos ángeles le dijeron que había resucitado. Y los apóstoles que estaban también fueron a ver y ellos no lo hallaron. ¿Cuál es el impacto de su presencia? ¿Saben cómo el Señor los va a sacar del estado de frialdad espiritual a los que están aquí? Con un santo y amoroso reto. Porque el Padre a quien ama, disciplina. Y azota al que lo recibe por hijo. Y Jesús le dijo, después que escucha esto, oh insensatos. Bueno, yo lo pongo muy romántico. Insensatos. ¿Sabe qué significa insensatos? Carente de sensatez. Necios. Tontos. Y no solo eso, sino que va al problema, al centro del problema. Les dice, son insensatos porque son tardos de corazón para creer. En una versión parafraseada, Jesús dice, qué poco que entienden ustedes. Y son muy lentos para creer. Cuando el anciano decía, ¿cuántos domingos estamos escuchando la palabra en un año? ¿No? Y el tema es que escuchamos, pero no oímos muchas veces. Y no es lo mismo. Escuchar, todos los que tienen audición pueden escuchar. Escuchamos un sonido. Pero ¿quiénes oyen la palabra? Sus ovejas. Él dijo, mis ovejas oyen mi voz. Ahora, hay ovejas que oyen y siguen, pero hay ovejas que oyen y no siguen. Por eso Hebreos dice, si oís la voz del Espíritu Santo, no endurezca tu corazón. Ahora, muchos han oído la palabra del Señor y en algún momento alguna de esas palabras el Señor te habló de tal forma que provocó una decisión en tu vida, si qué vas a hacer con lo que escuchaste, pero seguramente tu vida va a demostrar a quién le hiciste caso por los frutos. Así que si tu vida está enfriada, si tu vida está desilusionada, si tu vida se encuentra enojada o está pendiendo de un hilo de irte de la iglesia o dejar de congregarte, no es culpable el Señor, sino que eres insensato, torpe, tonto, porque eres incrédulo, o mejor dicho, tardo para creer. ¿Qué cosa? Lo que los profetas han dicho. Mire, pastor, yo la semana pasada estuve en una iglesia donde había un profeta y me dijo, cálmese, no son esos profetas, esos son falsos profetas. La profecía más segura es esta, porque las profecías de la Biblia hablan únicamente de Cristo. Los falsos profetas no hablan de Cristo, hablan de ti, ¿no te diste cuenta? Vas a prosperar, vas a crecer, vas a tener, vas a hacer, vas a lograr, vas a tener éxito, vas a... ¿Y Cristo? Y si no se cumple la palabra, ellos salen bien parados siempre, ¿no? Es por tu falta de fe. Ellos no son falsos profetas, sino que como sos tan torpe para oír y creer los profetas, que toman ese texto,
Entonces, por culpa tuya. Jesús le dice esto. ¿No era necesario que esto pase? ¿Cómo empieza el Señor? Si tenemos que ver nosotros aquí, podemos ver en este relato las 5 solas. Solo la Escritura. Versículo 27, comenzando por Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba lo que el libro de Maldonado y Cash Luna, ¿así? Hermanos, si algunos consultan esos tipos de falsos profetas, límpiese. Jesús les habló de solo la Escritura. Porque la Escritura dice que Él le mostró en todas las Escrituras lo que de Él decían. Solo la Escritura. Solo la gracia. ¿Dónde está la gracia? En que Él se acercó a ellos y caminó con ellos. Solo la gracia. Solo la fe. Le está hablando de que necesitan ellos creer. No ver. Creer. ¿Y saben por qué tenían sus ojos velados? Porque ellos iban a creer porque vieron. Y Jesús dijo, más bienaventurado es los que creen y no vieron. Solo la fe. Si Jesús se aparecía y le decía, yo soy, miren, ellos iban a decir, oh Señor. Pero la fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Ellos tenían que creer por la palabra, no por ver a un resucitado, sino por lo que la palabra decía de él. Usted tiene que creer en todo lo que Dios dice a través de su palabra. Y usted tiene que creer lo que la palabra dice de usted. Usted tiene que creer lo que la palabra dice del Salvador. Tiene que creer lo que el Salvador hizo por usted. Tiene que creer lo que usted recibirá y dónde usted estará eternamente. Pero tiene que creer, pero hasta aquí. Si usted se evalúa y no sale del libro de los Salmos porque es el único libro que le gusta. Porque usted no ama la palabra. ¿Ya hizo hoy un devocional en Abdías? ¿En Nahum? Hermanos, si usted dice, pero es un libro aburrido, no entiendo. Jesús dice que Él les declaraba en todas las Escrituras de lo que de Él decían. ¿Puede usted encontrar a Cristo en todos los 66 libros de la Biblia? Búsquelo a Él allí. ¿Cómo habrá capturado la atención de ellos? Porque solo la Escritura, solo la gracia, solo la fe estaba identificando a través de la palabra solo Cristo. Porque de todo lo que le decía, les mostraba lo que la Escritura de Él decía. Solo Cristo. Solo Cristo. Solo la Escritura, solo la gracia, solo la fe y solo Cristo.
Y saben, el quinto es solo de Dios es la gloria. ¿En qué es glorificado el Padre? En que estos dos hayan sido transformados y que no importa que ya se había hecho de noche, que ya declinó el día. Porque saben, cuando venía la noche, ellos no quedaban afuera porque era peligroso donde los ladrones salían a hacer sus fechorías. Entonces bajaba el sol y ellos decían, no te quedes afuera, quédate con nosotros porque ya declinó el día. La oscuridad y las tinieblas de afuera es el peligro. Pero era tal grado de gozo y de transformación que a ellos no les interesó que era de noche, sino que dice, levantándose, versículo 33, en la misma hora volvieron a Jerusalén. ¿Con qué? Con un mensaje. Ha resucitado, Él vive. ¿Y saben cuándo el Padre es glorificado? Pablo lo dice en Efesios, que el Padre lo exaltó hasta lo sumo. Cuando nosotros proclamamos su evangelio, el Padre es glorificado. Cuando nosotros proclamamos el evangelio, el Padre es glorificado. ¿Cómo habrá sido el impacto de su presencia que ellos le dijeron, quédate con nosotros? Jesús hizo como que Él seguía de largo. Jesús hizo como que Él, tengo que seguir, pero ellos le rogaron. Así dice, le rogaron. Versículo 29. Le obligaron. Le obligaron a quedarse. Quédate con nosotros, se hace tarde. Era hora de la cena. Y dos cosas hacen arder el corazón de los que estaban enfriados: la palabra y el partimiento del pan, que es la comunión de los santos. Yo estaré con vosotros. Dos cosas hacen que un cristiano se enfríe y se vayan: el dejar la palabra y dejar la iglesia. Dos cosas que muestra el Señor aquí, cómo un cristiano enfriado puede volver a arder su corazón: por la palabra y la iglesia. ¿A dónde quiere irse? ¿Qué quiere ir a hacer? Si usted es un hijo de Dios, usted ha muerto al mundo. Va a ir al mundo y no va a encajar allí. Va a intentar y no va a ser igual. Va a querer tener sus noches de desenfreno como lo hacía antes y lo va a hacer, pero hay algo que no va. Y tarde o temprano volverá en sí. Y usted dirá, este no es mi hogar. Voy a volver a la casa de mi padre. Voy a volver al lugar que yo tengo que estar. Inténtelo. Sigue usted. Váyase unos meses al mundo. Váyase unos meses al mundo. Inténtelo. Si usted no vuelve, es porque nunca fue del Señor. Pero si usted intenta allá afuera, vendrá suplicando, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Si solo tú tienes palabra de vida eterna. Señor, Señor, déjame comer de las migajas que caen de tu mesa, Señor. Solo la Escritura, solo la gracia, solo la fe,
solo Cristo y solo a Dios sea la gloria. Versículo 31, y voy cerrando. Entonces le fueron abiertos los ojos. ¿Y qué pasó? Y le reconocieron. Y como estaban por tirarse una voladita para abrazarlo, ¡ah! ¿Quién hubiera hecho saltar por arriba de la mesa y colgárselo del cuello y abrazarlo? Yo lo hubiera hecho. ¿Por qué desapareció el Señor? ¿Qué quiere el Señor con esto? ¿Acaso no quiere que le abracemos? Sí. ¿A dónde? Volví a Jerusalén. Ahí están tus hermanos. Allí estoy yo. Allí abrázame. Cuando abrazas a tu hermano. Cuando amas a tu hermano. Cuando aquel hermano te vio irte triste, camino abajo. Cuando aquel hermano te vio irte deprimido, desilusionado. Y esos hermanos quedaron tristes. Ahora te ven volver contento, gozoso, feliz, con tu corazón ardiendo. ¿Por qué? ¿Qué pasó en ti? ¿Fuiste a la carpa de los milagros? ¿Fuiste a las noches de gloria? ¿Qué profeta vino a darte una palabrita para que vuelvas así? Hermanos, solo la Escritura transforma la vida de alguien que está enfriado. Solo el testimonio de Cristo. Debes ver a Cristo en toda la palabra, porque toda la palabra habla de Él y lo que Él hizo es por nosotros. Ellos volvieron. En la misma hora, volvieron y hallaron a los 11 que estaban reunidos y a los que estaban con ellos. Y ellos vinieron a contarles lo que les había acontecido. Hermanos, si tuviese yo que contrastar esto con algo del Antiguo Testamento, en breves minutos podemos ver que es el mismo. Isaías capítulo 6. Dios llamó al profeta Isaías a su ministerio. Dios llamó a Isaías a su ministerio. Y comienza diciendo, en el año que murió el rey Usías. Si usted va al segundo libro de Crónicas, va a encontrar el capítulo 26, va a encontrar la historia del rey Usías. Sabe que el rey Usías fue el rey más amado. El rey Usías reinó más de 56 años. Han pasado generaciones, han crecido algunos bajo el gobierno del rey Usías, algunos han muerto bajo el gobierno del rey Usías. Era el rey más amado. Según dice, hizo cosas extraordinarias. Era amante de la agricultura. Había traído provecho, prosperidad, había levantado torres y baluartes, había creado a los ingenieros. Sí, allí. Porque él dedicó su corazón en buscar a Dios, y mientras él buscó a Dios, todas estas cosas Dios le había bendecido grandemente. Hasta que su corazón, dice, se enalteció. Y no solo era un rey poderoso y famoso y exitoso, sino que ahora él quiso ser un sacerdote exitoso. Y entró a él
a ofrecer incienso, cosa que no le correspondía porque no era sacerdote, y dice que le empezó a brotar lepra en la frente. Y todos los sacerdotes, porque lo amaban tanto al rey Usías, lo sacaron apresuradamente del lugar. Le dijeron, ¿qué hiciste? No te corresponde esto, hacerlo tú. ¿Y saben, hermanos? La Biblia dice que él murió leproso. Era un rey amado. Todo el mundo lloró a Usías. Todo el mundo lloró a un hombre que había hecho lo mejor para su reino. Pero ¿saben? Dice que en el año que murió el rey Usías, dice Isaías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto, sublime, y sus faldas llenaban el templo. Las características de este rey era extraordinaria, porque decía que por encima había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, 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 Jehová de los ejércitos, y toda la tierra está llena de su gloria. Fíjense ustedes que aquí hay una enseñanza como la de estos 2 de Emaús. Pensábamos que Jesús iba a ser el rey que nos iba a salvar de este flagelo. Y ya se murió. Isaías también, ellos habían puesto su mirada en el rey Usías. ¿Qué rey hay como Usías? ¿Quién podrá suplantar a Usías? No va a haber otro rey mejor que él. Y de pronto se abren sus ojos y ven un trono y ven la majestad y la gloria del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí a estos 2 que lloraban y lamentaban aquel hombre que había muerto, sus ojos se abren y ven la gloria del Rey de Reyes y el Señor de Señores. Hermanos, esto es para nosotros también. Nosotros somos un pueblo escogido por el Señor. Nosotros somos ciudadanos del reino de los cielos. Y nuestro Rey vive para siempre. Y Él nos hace arder nuestro corazón con su palabra al recordarnos esto. Yo fui a buscarte y caminé contigo y te dediqué tiempo. Y oí porque me interesé lo que estabas hablando y lo que estabas viviendo. Pero no te quedes en llanto, no te quedes en lamento. Ven a la palabra, donde voy a hacer arder tu corazón. Voy a hacer arder tu corazón en cada página de las Escrituras. ¿Sabes cómo vas a lograr que tu hermano que está frío arda en su corazón? ¿Sabes cómo vas a lograr que esa iglesia que parece que se está secando arda? Vayan al verdadero evangelio. Vayan a la palabra de Dios. La gente necesita oír las Escrituras, la palabra del Señor. Y nada más. Jesús cambió la tristeza en gozo por oír la palabra de Dios. Cambió sus dudas por convicciones al oír la palabra de Dios. Cambió su desesperanza en una gran esperanza gloriosa al oír la palabra de Dios. Cambió el rumbo del descenso al ascenso por oír la palabra del Señor. Volvieron ellos a hablar del Evangelio
por oír la palabra de Dios. ¿Cómo estás tú hoy? ¿Estás frío? Que comience hoy esta palabra a tu vida, a hacer arder tu corazón. Recuerda, solo la Escritura, solo la gracia, solo la fe, solo Cristo y solo de Dios es la gloria. No te quedes así, que te va a hacer daño. Oramos. Queremos darte gracias, Padre Celestial, por tu palabra. Gracias, Señor, por estar a nuestro lado. Gracias por dedicarnos tu tiempo, por darnos el valor que nosotros no merecemos, por preocuparte e interesarte aún de mis emociones. Gracias, Señor, porque eres tú mismo el que estás con nosotros. Tú mismo es el que abres la palabra para que nosotros podamos creer y gozarnos. Gracias porque tú mismo transformas nuestras vidas. Porque tú mismo, Señor, quieres que nosotros proclamemos con gozo la verdad del Evangelio, Señor. Bendice a mis hermanos en este mediodía. Bendícelos. Y Señor, permite, Padre Celestial, que los que están atravesados momentos de frialdad, de dudas, de desesperanza, Señor, sepan que tú no les has abandonado, que tú estás allí con ellos hasta que sus ojos te vean, Señor. Gracias, Padre Celestial, por esta reunión. Te damos a ti toda la gloria y toda la honra. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos.